Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. No soy un burócrata, nunca he sido ni nunca lo seré. Me siento un hombre de acción, un hombre que responde a las necesidades y demandas. Y he querido conveniente crear una comisión estratégica que resuelva estas observaciones de esta comisión y en un lapso de 30 días. Cada compromiso deberá tener un responsable, un dueño, un propietario. Yo acostumbro a trabajar así. Cada persona asume una responsabilidad. No es un grupo, no, es una persona. Y cada responsable deberá rendir cuentas de sus resultados. De hoy, del señor José Ítalo Fernández Mesosú, secretario general del Ministerio del Ambiente, la señora Joana Fischer Battistini, jefa de gabinete de asesores del Ministerio del Ambiente, señora Carmen Inés Vegas Guerrero, viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, señoras y señores jefes institucionales de los órganos públicos adscritos al Ministerio del Ambiente, señoras y señores directores generales y de línea, señoras y señores servidores del Ministerio del Ambiente. Sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar este acto con la lectura de la Resolución Suprema por la cual se nombra al señor Vladimiro Guaroc como Ministro de Estado en el Despacho del Ambiente. Resolución Suprema número 239-2026, PCM, Lima, 28 de julio del 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado, se resuelve, artículo primero, nombrar Ministro de Estado en el Despacho del Ambiente al señor Vladimiro Guaroc Portocarrero. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidenta de la República; Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Tras esta lectura, vamos a invitar al señor Vladimiro Guaroc Portocarrero, Ministro del Ambiente, a dirigir unas palabras a los servidores y servidoras del Ministerio del Ambiente. Adelante, ministro. Primeramente, como decía, primeramente para saludar a cada uno de ustedes, agradecerles por la oportunidad que me dan de dirigirme aquí, a ustedes como trabajadores y yo como ministro, todos inmersos en un mismo proyecto institucional que es el MINAM. Quiero empezar esta intervención mía, que es la primera que me dirijo a ustedes los trabajadores, señalando que durante los primeros 5 días, hoy es el 5.º día que tengo el cargo, me he tomado el tiempo de poder entender, procesar la magnitud de este ministerio, la complejidad que tiene, y por supuesto visitar algunos sectores adscritos, otros que tienen funciones muy específicas y prioritarias en las necesidades del país. He estado en Senami, he estado ayer en el Instituto Geofísico del Perú, conociendo un poco el estado en el que se encuentra la naturaleza, que es una de las principales amenazas que tiene el Perú en este tiempo. Me ha servido muchísimo para entender la importancia y valorar el trabajo de cada una de estas instituciones. Voy a continuar, por supuesto, visitando a todas las oficinas, a todos los organismos y también conociendo personalmente a los trabajadores. Quiero saludar la presencia de algunos funcionarios como la señora Silvia Cuba Castilla,
al señor José Carlos Nieto Navarrete, a don Hernán Tavera Huarache. Quiero también saludar a la presencia aquí de nuestro gerente, nuestro secretario general, el señor José Ítalo Fernández, a la señora Joana Fischer, a la viceministra Inés Vegas Guerrero, quien ha sido muy amable desde el primer día y me ha prestado todo el apoyo para poder empezar a dar los primeros pasos institucionales. La magnitud y la complejidad de este ministerio realmente es muy grande. Creo que el país en general no sabe lo que significa el MINAM. Es un ministerio que tiene, por decir, más de 33 socios internacionales. Es un ministerio que tiene entes descentralizadas, sectores que funcionan con bastante independencia. Tenemos un territorio complejo y, como me dijo ayer el jefe del Instituto Geofísico del Perú, el MINAM está inmerso en la costa, en la sierra y en los Andes en diferentes circunstancias. Yo he ordenado algunas ideas centrales, ideas que me parecen muy importantes señalarlas y compartirlas con ustedes, porque el reto que asumo es un reto que tiene que ver con una idea muy importante y quisiera marcar para empezar mi intervención. El Perú no tiene tiempo que perder. Estamos en unas condiciones muy difíciles en el país. Llevamos cerca de 10 años de inestabilidad política, de cambios constantes, de un intercambio realmente preocupante, por no decir catastrófico, como lo ha señalado la presidenta, en cuanto se refiere a la acción del Estado. Una de las políticas principales que señaló el actual gobierno fue la necesidad de acercar el Estado a los ciudadanos. Que el Estado realmente demuestre a los ciudadanos que les es útil, que les sirve para solucionar sus problemas, para atender sus demandas. Sabemos muy bien que el Estado que tenemos es un Estado que durante muchos años necesitaba ser reajustado, reformado, cambiado, en algunos casos repensado. Esa es una tarea de gobierno cuando un gobierno tiene visión. Esa es una tarea de gobierno cuando tiene una meta a mediano y largo plazo. Lamentablemente, las circunstancias políticas que todos los peruanos conocemos no han permitido que esto ocurra en los últimos 10 años de nuestro país. Y ese es un costo que tenemos que asumir todos, ciudadanos, funcionarios, trabajadores en general, y comprometernos a caminar y transitar de otra manera. He construido algunas ideas, algunas propuestas, porque no quiero improvisar. Quiero mandar un mensaje en esta primera oportunidad a todos ustedes que son trabajadores y cada uno muy valiosísimo para mí en esta institución. Tenemos poblaciones expuestas a eventos climáticos cada vez más severos, ecosistemas que están perdiendo agua y capacidad de recuperación, incendios forestales que pueden anticiparse, contaminación que afecta a la salud de las personas, actividades ilegales que destruyen nuestros bosques y ríos, y proyectos importantes para el desarrollo del país que requieren decisiones ambientales oportunas, rigurosas y predecibles. Ese es un primer diagnóstico de nuestro país al día de hoy. Estos problemas no esperan nuestros procedimientos, no esperan que terminemos de coordinarnos, no esperan que cada institución trabaje por separado. Por eso, esta gestión que asumo tendrá un sentido de urgencia. El Perú demanda eso. El Perú quiere que el Estado le responda y la atienda. Todos
todos transitamos el Perú, lo conocemos muy bien, la gente espera respuestas, atención. Hay una demanda postergada desde hace muchísimo tiempo. Entonces asumo la conducción del Ministerio del Ambiente por encargo de la señora Presidenta de la República y del Presidente del Consejo de Ministros, con una responsabilidad concreta: hacer que este sector responda a los problemas reales del país y contribuya activamente a resolverlos, en cuanto a nuestras competencias, en cuanto a nuestro mandato. No he venido a administrar inercias, no lo voy a hacer. No soy un burócrata, nunca he sido ni nunca lo seré. Me siento un hombre de acción, un hombre que responde a las necesidades y demandas de nuestra población. Mi historia es esa trayectoria. He venido a conducir un sector estratégico para el desarrollo del Perú. No es cualquier sector eminente. Sin desmerecer a ningún sector público, este es un sector que tiene una visión y una misión estratégica. Para cumplir esta tarea necesito de todos ustedes, de cada trabajador, en el nivel laboral en que se encuentren, de todos, para que su conocimiento, su experiencia, su capacidad técnica y sobre todo su compromiso con el servicio público lo pongamos a la población, a quienes nos debemos. El Ministerio del Ambiente y sus organismos adscritos concentran una enorme capacidad profesional. Pocos ministerios deben sentirse orgullosos de la inmensa capacidad profesional que tiene este ministerio. Científicos, investigadores, aquí hay gente valiosísima. Esa capacidad profesional que genera información científica, se vigilan nuestros ecosistemas, se protegen áreas naturales, se fiscalizan obligaciones ambientales, se evalúan inversiones y se producen alertas que pueden salvar vidas. Miren qué trascendental la responsabilidad en las manos de cada uno de nosotros. Ese conocimiento debe convertirse en decisiones. Las decisiones deben convertirse en acciones y las acciones deben producir resultados que la ciudadanía pueda reconocer, pueda ver, pueda observar. Tenemos un déficit muy grande en esta institución de comunicación. No comunicamos lo que se hace, la trascendencia, la importancia y el esfuerzo de tanto trabajador, tanto hombre de ciencia, tanto investigador. Nuestra primera urgencia es preparar al país frente al fenómeno. El Niño y otros eventos externos y extremos que nos amenazan, la cual ha sido ya definida y en estos momentos es liderada directamente por la Presidenta de la República. No podemos esperar a que ocurra una emergencia para comenzar a reaccionar. El CENAMI, el Instituto Geofísico del Perú y el MINAM, en todas sus instituciones del sector, deben colocar la ciencia al servicio de la prevención. Esa es nuestra prioridad. Información comprensible, alertas oportunas, escenarios territoriales precisos y recomendaciones que permitan actuar a los gobiernos regionales, a los municipios, a los sectores productivos y a toda la población. La información que no llega a tiempo pierde capacidad de proteger. No ayuda. También tenemos que intervenir frente al deterioro de nuestros ecosistemas. La pérdida de agua, pastos y alimento ya está afectando a la fauna silvestre y amenaza los medios de vida de las comunidades. Debemos actuar con rapidez en las reservas bofedales, en los bosques y cuencas que se encuentran en mayor riesgo y peligro.
Proteger el ambiente no consiste únicamente en aprobar políticas o producir documentos. Significa preservar fuentes de agua, recuperar ecosistemas, evitar la muerte de especies, enfrentar los incendios, detener la contaminación y estar presentes donde el daño está ocurriendo. Acabamos de tener una reunión con la jefa de la FAO. La FAO tiene aquí en convenio con nosotros más de 9 proyectos muy importantes. Y le hemos planteado algo que lo aprendí hace 3 días, el día sábado, cuando visitamos el Sename. El fenómeno del Niño va a afectar nuestras zonas de reserva gravísimamente. Y vamos a tener muchas reservas bajo estados de emergencia grave. Pampa Galera, Paracas y otros más. ¿Qué vamos a hacer para que las vicuñas de Pampa Galera o las alpacas de las zonas altas puedan tener alimentación? Le planteado a la FAO que inmediatamente nos apoye un proyecto para atender esa emergencia. Lo que me decían antes, tenemos que entender que estamos en una emergencia nacional y este ministerio tiene una enorme responsabilidad para dar respuestas. Por ello, quiero un ministerio conectado con el territorio. Yo sé que el MINAN casi no tiene acciones directas. Todas nuestras acciones las llevamos a cabo a través de los convenios con la cooperación internacional y a través de terceros. Está bien. Pero podemos hacer un poco más de acción, un poco más de motivación para que esto efectivamente funcione a un ritmo más acelerado del que se ha venido haciendo. No podemos conducir el sector solamente desde Lima. Debemos escuchar a las regiones, trabajar con las comunidades y acercar nuestra capacidad técnica a los lugares donde se necesitan. Las decisiones nacionales deben incorporar el conocimiento de quienes viven y trabajan en los territorios. Al mismo tiempo, el país necesita inversión, empleo e infraestructura. Y quiero ser categórico, esto es muy importante que lo entendamos todos. El desarrollo económico y la protección ambiental no son caminos opuestos. No son caminos opuestos. El deber del sector es hacer que ambos avancen juntos. Esa es nuestra tarea. Una evaluación ambiental rigurosa no tiene por qué ser impredecible ni indeterminable. Debemos garantizar reglas claras, plazos ciertos, observaciones técnicamente sustentadas y decisiones oportunas. Las entidades públicas tienen la obligación de coordinar entre ellas y no trasladar al ciudadano o al inversionista las consecuencias de nuestra falta de articulación. Necesitamos proteger el ambiente sin paralizar al Estado y promover el desarrollo sin debilitar nuestros estándares. Esa es la fórmula. Esto exige un cambio en nuestra forma de trabajar. No quiero instituciones aisladas, oficinas que se transfieren expedientes unas a otras, ni observaciones sucesivas que podrán haberse formulado desde el inicio. Quiero equipos que compartan información, anticipen los problemas y asuman conjuntamente la responsabilidad de resolverlos. Una de nuestras primeras decisiones ha sido conformar una instancia de seguimiento estratégico. Ustedes saben que en esta transferencia de gobierno se formaron comisiones de transferencia. La comisión que trabajó aquí nos ha dejado un paquete bastante grande de observaciones. Durante un par de días
Me he dedicado a estudiarlas, a resumirlas y a sacar las primeras conclusiones. Muchas de ellas son altamente preocupantes y otras preocupantes. Desde el presupuesto, desde la falta de cumplimiento de proyectos, tenemos paralizados 9 proyectos del Banco Mundial. Tenemos una serie de detalles que no quiero entrar, por supuesto, en esta oportunidad a señalarlos. Y he querido conveniente crear una comisión estratégica que resuelva estas observaciones de esta comisión y en un lapso de 30 días nos dé las soluciones cómo superamos todo lo que nos ha dejado la herencia de los años pasados. Porque no podemos recibir el informe de transferencia y archivarlo. Eso sería archivar nuestras propias faltas, nuestros propios incumplimientos, nuestras debilidades. No se puede tapar eso con alfombra, se tiene que atender. Y tenemos que salir de esa situación para ver el futuro con mayor realismo. Entonces, esa comisión va a estar conformada por el MINAC y por todos los otros órganos representantes y van a tener todo el apoyo para que puedan llevar adelante esta tarea en 30 días. Cada problema debe tener una ruta de solución. Cada compromiso deberá tener un responsable, un dueño, un propietario. Yo acostumbro a trabajar así. Cada persona asume una responsabilidad. No es un grupo, no, es una persona. Y cada responsable deberá rendir cuentas de sus resultados. Vamos a identificar los proyectos detenidos, los procedimientos que exceden sus plazos, las normas que generan incertidumbre y las capacidades que necesitan reforzarse. También debemos conocer qué entidades y equipos están cumpliendo bien para reconocerlos y replicar sus buenas prácticas. Actuaremos siempre en el marco de la ley, pero sin permitir que el temor a decidir se convierta en una forma de paralización. La función pública exige prudencia, integridad y sustento técnico, pero también existe responsabilidad, oportunidad y capacidad de decisión. Quiero decirlo con absoluta sinceridad, con toda franqueza. Voy a escuchar las propuestas, respaldaré las decisiones técnicamente sustentadas y protegeré el trabajo honesto de nuestros servidores. Del mismo modo, exigiré cumplimiento de los plazos, coordinación institucional y resultados. En este ministerio no debe premiarse a quien evita los problemas, sino a quien contribuye a resolverlos correctamente. Tenemos por delante una agenda exigente que lo he señalado. El proceso no podremos hacerlo desde una sola oficina ni desde una sola entidad. Necesitamos que todas las instituciones del sector trabajen como un verdadero sistema. El MINAC es un sistema. Un solo sector, una sola orientación y una responsabilidad compartida frente al país. Les pido que iniciemos esta etapa con 3 compromisos. Primero, el sentido de urgencia. El país está en urgencia, en emergencia y necesita que el Estado le responda, que lo atienda. Segundo, trabajo conjunto, porque ningún problema ambiental importante puede ser resuelto por una sola institución. Tercero, resultados, porque el servicio público solo adquiere sentido cuando mejora concretamente la vida de la población. El Perú necesita un Ministerio del Ambiente solvente,
técnico y respetado. Esa es la institución que todos debemos construir juntos. Confío en la capacidad de cada sector, confío en sus profesionales, pero esa capacidad debe ponerse en movimiento desde hoy. Trabajemos con la convicción de que cada decisión que tomemos puede proteger una vida, preservar un ecosistema o hacer posible una inversión responsable que el país necesita. Esa es nuestra responsabilidad y les pido a todos que la cumplamos. Muchísimas gracias. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.